El Señor le continúa bendiciendo, amados hermanos. Nos encontramos hoy en Plaza Venezuela, hoy en esta noche de viernes. Hoy estamos en nuestra tercera entrega con relación al estudio de liderazgo. ¿Ok? Recuerden que esto es introducción para liderazgo para nuevos creyentes. En esta oportunidad estamos estudiando personajes bíblicos y estamos centrándonos en algunas de las características que podamos encontrar en alguno de ellos. Hemos estado encontrando características en común que tienen cada uno de ellos. En una próxima entrega vamos a estar haciendo hincapié con relación a lo que es la característica de cada uno de ellos. Es decir, qué cosas en común tienen cada uno de ellos conforme al llamamiento que tuvieron. Entonces, ponga mucha atención y recuerde, aquí debajo, denle clic, suscríbase, haga comentarios, denle like. Eso es muy importante para el crecimiento de este canal, ¿ok? Entonces, en la primera entrega estuvimos estudiando o estuvimos exponiendo por estos medios el estudio de Josué y Coré. En la segunda entrega nos concentramos en lo que es el estudio de José. En esta próxima vamos a estar entregando, gracias por pasar por el medio, vamos a estar dándole una entrega con relación al estudio de nada más y nada menos de David y Saúl. Amén. Entonces ponga mucha atención a las características que vamos a estar exponiendo y esperando en el nombre poderoso de Yeshua. Aquí conocemos traducciones de la Biblia como Jesucristo les sea de gran bendición. Recuerde que estas son apenas primeras entregas. Después vamos a estar profundizando con relación al liderazgo. Ya estamos preparando lo que es Abraham. Amén. Entonces, mucha atención. Son aproximadamente unos 5 estudios con relación al liderazgo para principiantes, para nuevos creyentes. Entonces, concentrándonos ya y entrando en materia con relación a todo esto que hemos estado hablando de liderazgo para nuevos creyentes, tenemos que entonces entrar en materia con relación a David y Saúl. Pues bien, hay que tomar en cuenta algo inicialmente con relación al liderazgo, y es que Saúl fue puesto por voluntad del pueblo. ¿Cómo es eso? El pueblo insistió a Dios que le pusiera un rey, claro. Dios iba a poner un rey a su tiempo, pero el pueblo se precipitó pidiéndole a Dios un rey a través del profeta Samuel, a lo cual Dios accedió. Entonces, este Saúl fue ungido como rey, bajo una circunstancia que Dios mismo la provocó. ¿Por qué decimos esto? Que Dios mismo la provocó. Porque primero se le perdieron unas asnas, lo que dio lugar a que Saúl y uno de sus siervos fueran a donde Samuel a consultar dichas asnas. Entonces, las asnas no estaban perdidas, Dios la había hecho extraviar para que este Saúl fuera hasta donde estaba el profeta Samuel y se dieran los acontecimientos que nosotros encontramos en esta historia. ¿Cuáles son los acontecimientos? Que en definitiva las asnas no se perdieron, fue toda una estrategia de Dios para llevar el posible rey que se iba a ungir a la presencia del profeta Samuel. Entonces eso es parte del contexto, no nos vamos a centralizar mucho en esa parte, sino en la característica del liderazgo, ¿ok? Entonces ponga mucha atención a esta parte que va a ser muy interesante en el sentido del liderazgo. ¿Por qué? Porque hay dos personas que los dos fueron reyes de Israel, pero tuvieron una personalidad diferente con relación a la presencia de Dios y cómo manejarse delante de la presencia de Dios. ¿A qué nos referimos, mis amados hermanos? Nos referimos al tema de que hubo un momento determinado de que ya cuando Saúl había sido ungido por rey, Dios le encomienda una misión a Saúl. Y Dios le dice, mira, te voy a encomendar de que vaya y mira, de este pueblo no me deje a nadie, niños, recién nacidos, personas mayores, no me deje absolutamente a nadie. Eso parecía un poco cruel delante de los oídos de los hombres y delante de la lógica de nosotros mismos como hombres, pero la razón es que en tiempos anteriores, es decir, en tiempos de Moisés, cuando Israel iba atravesando por el desierto, este pueblo que Dios le está diciendo a Saúl que él se lo exterminara, es un pueblo que le hizo frente a Israel cuando Israel aún no era un pueblo de guerra, iba atravesando a través del desierto. Entonces es como si Dios le dijera a este pueblo, mira, está bien, el pleito no va ahorita, pero en un momento determinado yo te voy a cobrar esta ofrenda que tú le has hecho a mi pueblo. Lo podemos ver parafraseando en ese sentido. Entonces, ya entrando en la materia y analizando un poco el contexto, Dios
le encomienda a Saúl, a través del profeta Samuel, que haga esta operación de exterminio, que no dejara absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué es lo tremendo de esta parte de la historia? Lo tremendo de esta parte de la historia es, número uno, Samuel atiende el llamado, como cualquier persona que recibe una misión de parte de Dios, pero termina haciendo lo que a él mejor le pareció. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el contexto, vemos que este Saúl era un tipo de rey que pretendía complacer al pueblo. ¿Por qué? Porque él quería ser amado por el pueblo, él quería que la persona lo aceptara, él quería, bajo toda circunstancia, estar bien con el pueblo. Con esto tenemos que tener mucho cuidado en el liderazgo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo quiera estar bien como pastor con la congregación, en el sentido de complacencia en algunos puntos, y otro sentido es que por yo complacer al pueblo, yo deje de obedecer la palabra o la encomienda que Dios nos entregó a nosotros. ¿Qué está haciendo precisamente este Saúl? Este Saúl precisamente lo que está haciendo es, por complacer al pueblo, está desviando la voluntad de Dios. Y bajo ninguna circunstancia nosotros podemos hacer esa acción, porque esa acción va a tener una reacción de parte de Dios a la cual ninguno de nosotros puede arriesgarse. Pues bien, el rey Saúl va a la guerra, hace todo lo que Dios le dice, pero lo hace a medias, porque termina perdonando al rey. Si nosotros analizamos en los tiempos antiguos, era una costumbre cuando se conquistaba tomar el botín y exterminar con el rey para que no hubiera sucesión. Pero este Saúl, privando en más inteligente que Dios, deja vivo al rey. Dios no le dijo eso. ¿Bajo qué condición de ventaja estableció Saúl esto? Sabrá Dios, porque no está establecido. El asunto fue que él terminó desviando la voluntad de Dios por hacer su voluntad. Tenga mucho cuidado, amado hermano, usted es nuevo creyente apenas, por eso estamos dirigiendo este estudio para nuevos creyentes, porque cuando Dios le establezca alguna cosa, usted va a tener que hacerlo tal cual como Dios le diga. No intente ser inteligente, no intente pretender ayudar a Dios, porque tenemos ejemplos de líderes en la Biblia que han querido ayudar a Dios. Uno de estos ejemplos es Abraham. A Abraham se le dijo que su descendencia iba a ser como cuando vemos el cielo, como le dijo, sal de la tienda, iba a ser como las estrellas, iba a ser como las arenas del mar. Pero el problema era que Sara era estéril y ella se desesperó al no ver la visión y le dijo a Abraham: mira, ¿qué te parece si tú te llegas a Agar y Agar concibe en mi pierna y lo que es nacido de ella como si fuera mío? Por esa razón tenemos los distintos problemas con las naciones árabes con relación a los conflictos que hay en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Sara y Abraham pretendieron ayudar a Dios en un momento determinado. Entonces, hagamos la voluntad de Dios sin pretender ser muy inteligentes y sin pretender ayudar a Dios. Solamente nos basta lo que el Eterno diga y caminar y correr en lo que Él ha establecido para lo que Él ha determinado. Entonces, este Saúl hace algo parecido. Dios le dice algo y él termina haciendo algo que le parece a él mejor, que es dejar al rey vivo y dejar los animales para sacrificio también vivos. Dios no le habló de nada de este hombre, pero cuando vemos el contexto de la escritura, dice que él quería confabularse con el pueblo. Cuando Samuel llega al campamento, que oye el bramido de los animales y dice: oye, ¿qué es este bramido de los animales que yo estoy escuchando? Entonces Saúl le comenta el asunto. No, que dejé los animales vivos, pero también dejé al rey vivo para... Dios te dijo eso. No, eso no fue lo que Dios dijo. Eso trajo como consecuencia que Dios le desechara. En un momento Samuel estaba orando, tristemente llorando, porque Dios le dijo a Samuel que iba a desechar a Saúl. Pero hubo un momento determinado que Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a llorar tú a Saúl? Ya yo me he provisto de rey. Estamos parafraseando de la escritura para que esta historia sea un poco más condensada, un poco más corta, para que usted la pueda dirigir más fácil. A la medida que usted ve todo eso, usted lee la historia, ve el contexto y se va a encontrar con todo esto. Y estamos haciendo lo que ya se llama en teología, en hermenéutica, una paráfrasis de la historia para hacerla achicada
y de mayor entendimiento, cortando alguna cosa y aportando ideas con relación a todo esto. Entonces, voy a levantar un rey. Se da la situación que Dios le dice a Saúl esto y lo dirige en un tiempo determinado a donde Saúl, a darle la noticia de que ya Dios lo había desechado. Cuando se produce esto, por causa de la desobediencia, de que Saúl quería hacer lo que le diera su voluntad y no lo que Dios estaba estableciendo, entonces Samuel va donde este hombre, donde el rey, y le dice, mira, por cuanto tú has, parafraseando la escritura, ¿ok? Por cuanto tú has hecho lo que tú has querido hacer y no has hecho la voluntad de Dios, Dios hoy te desecha. En vez de este hombre arrepentirse delante de la presencia de Dios, lo que dice Saúl es, ¿qué te parece si salimos y ofrecemos holocausto y ofrecemos ofrenda delante de la presencia de Dios? Es como para que vean que yo estoy bien delante de la presencia de Dios. A lo que le dice el profeta Samuel, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. En palabras más sencillas, ¿de qué te sirve a ti ofrecer holocaustos, ofrecer oraciones, ofrecer ayunos, ofrecer vigilias, si cuando Dios te encomienda hacer cualquier cosa, tú terminas haciendo lo que te parece a ti y no lo que Dios te ha encomendado? Es la situación que está pasando y es por la donde no podemos nosotros encaminarnos, que cuando Dios nos dé algo a nosotros, nos conviene, tenemos que hacer las cosas tal cual como Dios ha dicho, sin ser muy inteligente, sin acomodar la visión, sin acomodar absolutamente nada, porque Él es perfecto en toda su voluntad. Entonces, este hombre es rechazado y mira la condición de este hombre, mira el orgullo. Vamos a analizar cuál es la perspectiva de este hombre. La perspectiva de este hombre es estar bien delante de los hombres, no delante de Dios. Entonces, bajo ninguna circunstancia, nosotros podemos pretender estar bien delante de los hombres y no delante de Dios. Porque si buscamos agradar a los hombres y no a Dios, en vano es todas estas cosas que nosotros estamos haciendo, porque la voluntad de Dios se perfecciona en nosotros a la medida que nosotros las cumplimos. Que el hombre no la entienda, y eso es una cosa muy diferente. Que nosotros muchas veces puede ser que no entendamos lo que Dios esté estableciendo en un momento determinado, también es posible. Pero lo importante de todo esto es nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, este Saúl se resiste a lo que nosotros llamamos un arrepentimiento, aún decir yo fallé, aún decir, oye, yo hice mi voluntad por encima de la voluntad de Dios, y simplemente dijo, vamos a salir, vamos a ofrecer holocausto para que la gente se dé cuenta que yo estoy contigo y que todo está bien. Y Saúl le dice, ¿no te das cuenta que Dios te acaba de desechar y se está buscando, se está proviendo de alguien mejor que tú? Entonces cuidemos nosotros, amado hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos alrededor de nosotros cuántos Saúles hay desechados delante de la presencia de Dios porque están haciendo su voluntad y no están haciendo la voluntad de lo que Dios les encomendó. Entonces, mi amado hermano, tenga mucho cuidado. A diferencia de este David, Saúl es puesto porque el pueblo eligió un rey. Pero pero David es puesto porque es voluntad de Dios que éste sea ungido por rey. Entonces vemos uno por voluntad de hombre y vemos uno por voluntad de Dios. Vemos un Saúl que se debe más al pueblo que a Dios, pero vamos a ver a David a quien se debe. De David se comenta, mis amados hermanos, que este David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Aunque pecó gravemente de diferente manera, la Biblia establece que este David tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, mire, vamos a hacer una pausa. Recuerde, suscríbase, haga clic a la campanita, dele like, comente. Eso es muy importante para que este canal siga creciendo, mis amados hermanos, y de esa manera es que podemos llegar a otra persona. Comparta sobre todo cada uno de los estudios que nosotros estamos estableciendo por este canal de Luz para las Naciones TV, estudios bíblicos para nuevos creyentes. Entonces recuerde, comparta, no se le olvide, comparta, dele like y dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los que nosotros estamos
publicando a cada tiempo y cada momento. Entonces, proseguimos con la historia de este hombre, Saúl y David. Entonces la Escritura dice que él tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios, o sea, conforme a Dios. Una cosa es que nosotros tengamos el corazón conforme a Dios, y otra cosa es que nosotros como hombres tengamos debilidades y en un momento determinado podamos flaquear, podamos caer. Entonces cuando la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, lo que la Biblia está diciendo es que es un hombre que es conforme a lo que Dios establece y está dispuesto a obedecer a Dios en lo que Dios le ha encomendado. Diferente a Saúl, que Saúl es un hombre conforme al corazón del pueblo. Entonces hay que establecer esa diferencia, y usted cuando sea líder tiene que ser con relación al liderazgo un líder con el corazón conforme a la voluntad que Dios le ha entregado a usted para usted ejecutar obedientemente. Entonces, eso que refiere la Biblia con relación a un hombre conforme al corazón de Dios, aunque imperfecto en sus caminos, pero vamos a ver una característica de David que no la tenía Saúl. ¿Qué característica principal tenía? Uno fue, en el caso de Saúl, elegido por el pueblo, más el otro fue elegido por el mismo Dios, porque Dios mismo le dijo: ve a casa de Isaí, que ahí hay un rey, de sus hijos tú me vas a sacar y me vas a ungir a una persona por rey para Israel. Entonces este David, que es ungido por rey, en los momentos de la historia, cuando nosotros podemos analizar la Biblia, nosotros podemos ver que es un hombre común y corriente como tú y como yo. La diferencia de este hombre y la diferencia con relación al rey Saúl es que cuando David cae, cuando David peca, cuando David en su humanidad comete cualquier error, él sabe ir delante de la presencia de Dios a buscar el perdón de Dios para proseguir. Uno de esos ejemplos más tremendos nosotros lo podemos encontrar cuando David deliberadamente se enamora de la esposa de Urías, quien es la mamá, o se convierte luego en la mamá del rey Salomón. Ahí pasó de todo. Ahí pasó confabulación, hubo premeditación, o sea, se pensó en iniquidad, lo que le llamamos concupiscencia. Ahí hubo también planificación de crimen. Ahí hubo absolutamente de todo. Ahí hubo lo que es adulterio, porque él se antojó de esta. Entonces se llegó a ella, vivió con ella todo, incluso hasta ella quedó embarazada. Entonces le aparece el profeta Natán y le dice: mira, te voy a echar una historia. Hay un hombre que tiene muchas ovejas y hay un hombre que tiene una. Y el hombre que tiene muchas ovejas se hace dueño de la única ovejita que tiene el hombre que solamente tiene una. ¿Qué tú crees que debemos hacer con este hombre? Y dice David: tráeme ese hombre lo que está es digno de muerte. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Y le declaró lo que hizo ella con la esposa de Urías. Y las consecuencias que trajo eso fue la muerte del hijo de esa traición. Pero eso no se quedó ahí. David no le dijo al profeta: vamos a salir para que oremos, para que el pueblo me vea contigo, sino que este David fue delante de la presencia de Dios a buscar el perdón de Dios en arrepentimiento, para encarrilar su camino y volver otra vez. Esto fue lo que nunca hizo el rey Saúl. Son dos liderazgos completamente distintos, aunque reyes. Uno se debía al pueblo y otro se debía a Dios. Entonces, mi amado hermano, hay muchos errores que nosotros podemos cometer. Y nosotros tenemos que entender que Él es fiel y verdadero. Y promete que cuando yo he transgredido, cuando yo he pecado contra Él, yo puedo ir a su presencia y conseguir su favor en el sentido de que me perdone. Pero todo pecado va a tener una consecuencia. Entonces, las situaciones de uno y de otro rey están ahí. Entonces, en conclusión, debemos ser líderes, mis amados, usted que está empezando como nuevo creyente, apegado a la voluntad de Dios, escrituralmente hablando,
Y también cuando Dios nos ministra cualquier cosa, aún nosotros no intentamos absolutamente nada. Aboquémonos a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios ha establecido. Entonces no cuestionemos, no preguntemos, no añadiremos absolutamente nada a lo que Dios propone. Mira lo que Dios le dice a Moisés cuando le está dando el diseño del tabernáculo. Cuando Dios le está dando el diseño del tabernáculo, le dice a Moisés, cuida de que sea hecho tal cual te estoy mostrando el modelo. Entonces, tu liderazgo tiene que ser tal cual el modelo Dios te ha entregado. No le añadas, no le sumes, no le restes, no hagan nada, amado hermano. Esto no se trata de ser más inteligente, o de ser inteligente, o de ser un gran estratega. Las grandes victorias, los grandes ministerios, los grandes hombres de Dios han logrado su ministerio que sea ensanchado a la medida de que ellos se han sujetado linealmente a lo que Dios le ha establecido. Entonces el consejo de Dios es que nosotros debemos estar alineados al consejo de Dios a la medida que Él nos ha establecido escrituralmente o estratégicamente conforme al ministerio que Él ha entregado que nosotros debemos llevar. No le añada, no le quite, ni trate de ser muy inteligente. Solamente haga lo que Dios le está diciendo que usted debe abocarse. Hasta la próxima entrega. Recuerde, dele click, dele like, comparta. Y estaremos en la próxima entrega con el próximo líder, Abraham. Después de Abraham, vamos a estudiar un poco a Yeshua. Y ahí vamos a estudiar todo lo que tenían esto en común con relación al liderazgo, que son las cosas que usted debe tener en común. Hasta la próxima entrega.